Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. A reestructurar desde el poder popular, desde las bases. Víctor, tú eres abogado y tú conoces el tema, sé que tienes incluso alguna maestría en ese tipo de temas. Escuchamos. Bueno, Richard, decirte primero que los gobiernos autónomos descentralizados, al igual que la institucionalidad del país y las funciones del Estado, han sufrido disminución en los presupuestos, en las asignaciones presupuestarias, de la época del gobierno Moreno y se mantiene en el gobierno de Lasso. Ahí hay desafíos y retos que asumir, no solamente desde la ejecución de la obra fría, que es la construcción de calles, aceras, bordillos, regeneración, los adoquines de colores, los postecitos metálicos, etcétera, sino también la falta de empatía de la autoridad local por resolver la problemática de la sociedad ecuatoriana, después de la presidencia de Rafael Correa hasta la actualidad, ha retrocedido no solamente en cuanto a derechos, sino también en cuanto a oportunidades. Nos disminuyeron el presupuesto a la educación, a la salud, a la seguridad, y hemos visto a qué nos han regresado, al pasado en este momento. Pero los gobiernos municipales, específicamente, tienen una gran responsabilidad por delante. Yo he escuchado con mucha pena y con mucha tristeza, sobre todo porque el pueblo no lee las propuestas, como tú bien lo manifiestas, Richard, no lee las propuestas, pero sobre todo no las discute y no se las pregunta a sus candidatos en el momento de campaña política ante las elecciones. Y ahí vimos cómo el pueblo se dejó engañar con el que tenía la varita mágica y que pretendía resolver los problemas del país en 100 minutos. Lleva más de un año y no ha resuelto absolutamente nada, por lo contrario, se han agudizado los problemas. Yo te decía hace un momento que vivo en Daule, capital arrocera. Acá nos están acostumbrando a simplemente contar las cifras de asaltos, de muertes violentas, y en este cantón tenemos un alcalde que dice simplemente: no es mi competencia, al estilo Poncio Pilato, se lava las manos, señor, y resulta de que, a pesar de que los alcaldes en sus cantones son los presidentes de los consejos de seguridad ciudadana, y según ECOTAT manifiesta que cada consejo de seguridad ciudadana, que tiene autonomía, que tiene presupuesto, debe tener un plan integral de seguridad ciudadana. ¿Quién preside ese consejo? Lo preside el alcalde de cada cantón, de cada municipio. Sin embargo, hemos escuchado a muchos alcaldes decir que no es su competencia. Y por ahí algunos tratan de improvisar poniendo unas camaritas que se las cobran a los mismos vecinos en los barrios, pero eso no resuelve la problemática socioeconómica que vivimos. Aquí hay un gran desafío para las próximas administraciones municipales, asumiendo el rol que les permite la ley y sobre todo, si no es de competencia, entonces que sea de tu incumbencia, hermano, porque resulta que cuando vas a pedir el voto, no le estás explicando al electorado: mira, yo voy a trabajar sobre mis competencias y mis competencias son estas, y sobre lo que no es me voy a hacer el loco y me voy a lavar las manos. No es así. No podemos permitir que en el Ecuador se siga creciendo las cifras del crimen organizado, de la delincuencia común, y eso también básicamente pasa por un problema socioeconómico a nivel global. La falta de empleo en este país, la falta de oportunidades, la falta de apoyo a la agroproductividad son las que hacen tomar malas decisiones a ciudadanos ecuatorianos que por llevar un pan a su casa toman estas decisiones, en algunos casos. Yo he recorrido algunos sectores de Daule. Me encontré con una señora en un recinto de la parroquia Limonal, Piñal de Abajo exactamente, apellido Pico, y 72 años. Viven dos personas de tercera edad y un joven de aproximadamente 26 años. El joven, que se dedica a la agricultura, trabaja cuando puede, le pagan $8 diarios y trabaja cuando hay la oportunidad. Eso no les permite más que alimentarse 1 o 2 veces al día a esa familia. Es decir, en el campo donde crían su gallina, su patito, su chanchito y hay arroz, la están pasando mal. Pero sin embargo, vemos cómo la administración municipal no es equitativa en la administración de los recursos públicos. Por ejemplo, acá mismo en Daule,
en la parroquia satélite de La Aurora, un polo de desarrollo urbanístico muy importante que tributa muchos recursos propios para la municipalidad. Se están invirtiendo en este momento 15 millones de dólares en regeneración urbana. La regeneración urbana, que es dañar la calle, bajar los cables, cambiar los postes de hormigón a metálicos y adoquines de colores. 15 millones de dólares. Entonces yo digo, ¿por qué la inequidad con el sector rural? Porque a 40 minutos de La Aurora está la parroquia Los Lojas, la cabecera parroquial. Y a 40 minutos está el recinto El Tape, donde viven 60 familias, pero les llega un tanquero de agua cada 8 días a abastecer una cisterna que nunca le dan mantenimiento. En esa cisterna abastece solamente para 15 familias, es decir, 35 familias tienen que ver cómo se abastecen de líquido vital, del agua potable que es vital para la vida y para la salud. En una ciudad bañada del río, que el recinto Tape está a la orilla del río Daule, no es posible que tengamos esas desigualdades. Por lo tanto, hay que apostarle al presupuesto participativo, es decir, si La Aurora merece 15 millones de dólares, entonces los sectores rurales de nuestro cantón, de nuestra provincia y de nuestro país merecen ser tratados exactamente igual, hasta por el respeto a los derechos en igualdad de condiciones. Esos son los desafíos que nos encontramos, pero también pasa por otras cosas, por otras matices. No es la competencia en salud, no es la competencia en educación, no es la competencia en seguridad, no es la competencia en vialidad rural, pero resulta que, por ejemplo, en vialidad rural y limpieza de caminos vecinales, todos los alcaldes son consejeros ante la prefectura. Y ahí lo único que tienen que hacer es gestión, porque la administración pública, querido Richard y Luis, es también gestión pública. Es decir, si no es tu competencia, tienes que buscar que a través de un convenio interinstitucional poderle resolver los problemas a la sociedad, los problemas urgentes, porque problemas hay muchísimos, pero ante esos muchos problemas y necesidades hay que hacer una hoja de ruta con las urgencias que tiene el pueblo dauleño, guayacense y ecuatoriano. Pero ahí hablemos de que no, o sea, lo ejemplarizamos a Daule, pero todo eso está pasando en los diferentes sectores del país, pues. O sea, no solamente es Daule, estamos tomando de ejemplo a Daule, Víctor, y me parece muy interesante que se ponga de manifiesto esto. El hecho de que los candidatos, entiendo que tú vas de candidato, alguien me sopló por ahí, el hecho de que los candidatos estás de precandidato. Soy precandidato de la Revolución Ciudadana en Daule. ¿A la alcaldía o a la concejalía? A la alcaldía de Daule. A la alcaldía de Daule. Ojalá salgas alcalde y ojalá salgas electo para que cambies ese sistema del que me estás hablando, porque lo que tú me estás diciendo, Víctor, no solamente pasa en Daule, pasa en Chone, pasa en Puerto Viejo, pasa en Manta, pasa en Guayaquil, pasa en todos los lados, pasa en todos los sectores donde hay agricultura, siendo que nuestra agricultura es preponderante para el desarrollo de los ecuatorianos. Primero miran un poste antes de darle agua de calidad a un ciudadano. No sé si se puede visualizar desde el sector popular, desde la base popular, ir a recoger todas esas necesidades para implementarlas en un plan de trabajo, Víctor. Por supuesto que sí, Jaime, por supuesto que sí, Richard. Mira, nosotros en los recorridos hemos propuesto ya soluciones inmediatas, casi que inmediatas. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Somos excelentes productores de arroz. Daule es la capital arrocera de los ecuatorianos. Pero solamente tenemos un proceso básico. Sembramos, cosechamos, comercializamos y consumimos arroz. Pero vaya usted a Colombia y va a encontrar harina de arroz, fideo de arroz, papel de arroz, jabón de arroz. A eso le apostamos. Yo le apuesto al fortalecimiento de los emprendimientos. Le apuesto al fortalecimiento de la microeconomía en la ruralidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Capacitando a las mujeres del agro para que puedan ayudar en las finanzas del hogar del sector rural. Pero ¿qué es lo que pensamos hacer nosotros, querido Richard? Vamos a crear un departamento de desarrollo agropecuario para poder capacitar a las mujeres, crear un nicho de mercado en una alianza público-privado. Acá tenemos 4 cadenas de supermercados. Es decir, vamos a llamar a estos dueños de estas cadenas de supermercados y le vamos a decir, el municipio está capacitando
a la familia de la ruralidad, sin costo alguno, con presupuesto municipal. Lo vamos a capacitar para poder poner en el mercado valor agregado al arroz, es decir, subproductos del arroz. Y vamos a enseñarle cómo hacer fideo, harina, jabón, papel, etcétera. ¿Qué necesitamos? Una alianza público-privada para crear un nicho de mercado. Al momento en que se genera la necesidad, entonces vamos a empezar a producir y vamos a poner en las perchas de los supermercados, así como cuando tú vas al comisariato, hermano, y encuentras un jabón de sábila, un jabón de avena, de glicerina, ahora vas a encontrar también un jabón de arroz y vas a encontrar harina de arroz como la harina de trigo, vas a encontrar también fideo de arroz como el fideo de harina de trigo. El papel, entre muchos otros derivados que existen en el mercado, pero que acá no hay el fomento. Ante aquello, la gestión pública municipal, desde la próxima administración, y vamos a empezar por Daule, vamos a hacerlo para apalancar la economía local y poder, en este caso, darle una oportunidad a la gente del sector rural para fortalecer la microeconomía. Desde ahí se están generando plazas de empleo directas e indirectas, y mira que hay alcaldes que tú escuchas decir, es que el municipio no puede generar plazas de trabajo. Es falta de empatía con las necesidades del pueblo, querido Richard y Luis. Víctor Medina, que es dauleño de nacimiento, de corazón, que ha vivido sus 41 años en Daule, que ha estudiado en Daule, sigue viviendo en Daule. Mi madre todavía vive en el barrio donde yo nací, en el Malecón Sur. Vivo yo en la cabecera cantonal, conozco las realidades de mi cantón, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y desde muy niño, al igual que muchos, me tocó trabajar lustrando botas, vendiendo periódicos, vendiendo tortilla, empanada, de chofer, entre muchas otras actividades que he tenido. Es decir, me ha tocado difícil, pero justamente esa valentía de querer salir adelante y darle mejores condiciones de vida a mis 2 hijos que tengo y a mi familia, me han permitido justamente crear una conciencia social, estar en una corriente del progresismo, del socialismo, porque el socialismo es simplemente oportunidades para que todos tengamos mejores días, los mismos recursos para poder tener oportunidades y tener mejores condiciones de vida. Ante aquello, como la he vivido, la he palpado, tengo yo la necesidad imperiosa de llegar a la alcaldía para poder darle un giro de 180 grados y revolucionar Daule. Y vamos a empezar desde la ruralidad. Y vamos a empezar dando los servicios básicos que se cobran al municipio. No es posible, Richard, por ejemplo, que en los recintos de nuestro cantón se cobra una tasa por recolección de basura en las planillas de servicios básicos de energía eléctrica todos los meses, pero en la ruralidad ni siquiera conocen el color del recolector de basura. En la cabecera cantonal, tú vas a encontrar una planilla de agua potable que te cobran una tasa fija aunque no consumas una gota, $3.10. Aunque pagues puntualmente la planilla de agua, te cobran interés por mora. Y te cobran el 50% del mantenimiento de un sistema de alcantarillado que está prácticamente nuevo y que no da complicaciones. Eso incrementa los costos de vida de la familia dauleña y es esos tributos los que vamos a tener que revisar para alivianar, en este caso, la carga tributaria a la familia dauleña. Y esos son los retos y son los desafíos que vienen por delante. Pero también hemos escuchado algunos municipios pequeños donde dicen que por el tema del recorte presupuestario les alcanza un poco más que para pagar la nómina y hacer una que otra obra. No es el caso de Daule. Daule administra un poco más de $80 millones anuales y sin embargo se invierten de manera inequitativa. El tema de salud, Jaime, es precario acá. Tenemos un hospital de 15 camas. En el mejor de los casos y dependiendo de la emergencia, demoras entre 3 y 5 días a ser trasladado a la ciudad de Guayaquil, a un hospital de especialidades. El alcalde actual es médico de profesión, tiene una clínica a 2 cuadras del hospital básico y claro, dice, no es mi competencia porque si fortalece el hospital de Daule, entonces se le va a caer el negocio de su clínica. Esas son las realidades de muchas que te podría decir y esos son los desafíos y los retos que tenemos
en este caso, las próximas autoridades de llegar a ser electas en las administraciones municipales, pero no solamente municipal, sino también parroquial y de la prefectura, porque, por ejemplo, la prefectura de Guayas invierte grandes recursos en la gran ciudad de Guayaquil, que, ojo, no está mal que lo invierta, pero la competencia exclusiva de la prefectura es la ruralidad, es la atención de los caminos vecinales, es la limpieza de los canales de riego y drenaje, es también la capacitación a nuestros productores, es la creación de una planta de semillas certificada de laboratorio de uso de suelo, que no los tiene. En nuestro plan de trabajo estamos plasmando justamente la creación de ese Departamento de Desarrollo Agropecuario a fin de poder dotar de capacitación técnica a nuestros agricultores, planta de semilla, laboratorio de uso de suelo y poder diversificar la materia prima con valor agregado, en este caso, para incentivar la microeconomía desde la ruralidad. Qué bueno, Víctor. Lucho. Cuando ya Víctor ha dicho todo, pues no me dejó nada para mí, pues vamos a ponernos los guantes, Víctor. En primer lugar, felicitándote por tu realmente veracidad. Eres un elemento joven. ¿Cuántos años tienes, Víctor? Voy a cumplir 42 el 10 de agosto. Eres un elemento joven, entras con mucho brío, eso es bueno. Nos has puesto tu currículum un poquito encima y vemos que eres un hombre que viene de abajo, y cuando uno viene de abajo sabe todas las jugadas que te pueden hacer y puedes ponerle un stop a todos esos vivos y sapos que siempre se quieren montar en la camioneta. Tú has hablado cosas concretas de lo que dice el COTAP. Realmente hay acciones que debe asumir el municipio, como hay acciones que no las debe hacer el municipio, pero por la politiquería la asumen, que es lo que se ve, y eso es lo que les encanta hacer a los alcaldes, pero la obra que no se ve, que es como el alcantarillado, por ejemplo, que sufren muchas ciudades, esa obra no se ve, esa no la hacen. Es decir, tú hablabas del asunto de la Aurora, que van a invertir 15 millones. Te pregunto dos cosas. ¿El alcalde actual qué línea tiene y la Aurora limita con San Borondón? Sí, a ver, el Partido Social Cristiano acá tiene 22 años en el poder. Es la misma línea de San Borondón y Guayaquil, y claro, la Aurora limita con Guayaquil y San Borondón, ¿no? Por eso es que están haciendo ese chanfle ahí para seguirle dando valor agregado a los terrenos de San Borondón, de los amiguitos de los social cristianos, para que siga creciendo la plusvalía. Mientras tanto, los campos los tienen abandonados. Me imaginaba que era social cristiano, porque la figura que tú estás diciendo, lo mismo lo pasamos acá en Guayaquil, con lo que vienen los pagos de bomberos en la planilla, el asunto por la recogedera de basura, que no te la hacen, y viene a ser que la mayoría están manejados por fundaciones. La pregunta del millón, Víctor, ¿cómo así tú te metes a coger esa bandera de la alcaldía para Daula? Bueno, yo tengo militando en la Revolución Ciudadana 12 años. Mi precandidatura nace de las bases de la Revolución Ciudadana. Yo soy un hombre de ideología. Yo soy un hombre de luchas, de causas. A mí me molesta la mentira, me molesta la injusticia, me molesta que la gente honesta que busca una oportunidad, las autoridades de turno simplemente se hagan los locos y digan no es mi competencia. Esas necesidades imperiosas, el auge delincuencial que se ha aumentado, las muertes por sicariato, las muertes violentas que se han aumentado. Daule era una ciudad de paz. Ahora nosotros, los dauleños, llega a las 6 de la tarde y todo el mundo quiere esconderse en su casa porque te asaltan a toda hora, querido Richard y querido Luis, te asaltan a toda hora. Y eso no lo vivíamos anteriormente. Pero eso se debe también a un efecto colateral. Se debe a la eliminación del Ministerio Coordinador de Seguridad, a la eliminación del Ministerio del Interior en la época de Moreno, a la disminución del presupuesto en las instituciones, entre ellas la policial. Por ejemplo, acá en Daule hay pocos patrulleros, muchos vetustos, sin mantenimiento. Ahí, por ejemplo, la alcaldía debería hacer un convenio interinstitucional con la policía a fin de dar mantenimiento a esos patrulleros. La prefectura del Guayas
donó algunas camionetas para fortalecer la seguridad, y esas camionetas hacen cualquier cosa menos fortalecer la seguridad. Es decir, tenemos un alcalde dedicado solamente a gastarse los recursos del pueblo sin atender en realidad las urgencias que ponen en pánico y en temor a la ciudadanía dauleña. Yo confío, soy un hombre creyente de Dios. Creo que hay algunas cosas que hacer en mi pueblo. Yo quiero dejar una ciudad, un pueblo con mejores oportunidades para mis hijos, mis nietos, para mis amigos, para la ciudadanía en general. Yo le apuesto al trabajo en equipo. Yo estudié liderazgo para la transformación en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Y en ese sentido, mi reto es justamente crear las condiciones, justamente dando un presupuesto participativo, siendo un alcalde de territorio, atendiendo a la gente, dando oportunidades. En Víctor Medina, de llegar a ser alcalde, que sé que con la voluntad de Dios y el voto del pueblo así será, no van a escuchar jamás, Richard y Luis, es una promesa de vida, jamás van a encontrar en el vocabulario, no es mi competencia. Si no es mi competencia, será de mi incumbencia, porque resulta que lo que es con Víctor Medina es con sus ciudadanos, y lo que es con sus ciudadanos es con Víctor Medina. Nosotros, desde los espacios políticos públicos en los que hemos estado, hemos podido brindar ayuda en materia social, salud, educación, agricultura, bienestar, etc. Un largo historial de ayuda a nuestro pueblo. Cuando fui legislador en el periodo 2013-2017, puse una oficina de atención ciudadana. La pagaba de mi sueldo, los servicios básicos y a las personas que atendían ahí, para el servicio a la comunidad, y desde ahí se podía gestionar capacitación técnica a los agricultores, a las amas de casa, gestionar ayudas para personas con discapacidad, a las personas pobres que les quitaban el bono de desarrollo humano, le pedíamos que hagan una nueva revisión, entre muchas otras cosas. Es decir, siempre hemos estado del lado del pueblo, del lado de las grandes mayorías del Daule invisibilizado, así como lo es el Guayaquil profundo invisibilizado. Lo mismo también tenemos acá en Daule. Eso me llevó a mí a tomar la decisión de poder captar la alcaldía de Daule después de 22 años de administración social cristiana, de inequidad, y donde en este momento se puede destinar grandes recursos para la obra pública. Está perfecto, abogado. No se olvide que las competencias que le da la COTAP son verdaderamente líneas limítrofes que el campo de accionar de cada institución, de cada funcionario. Ustedes decían antes de que el asunto principalmente Daule es arrocero, 100%, y que de ahí va a sacar bastante materias primas y va a hacer muchas cosas con el, pero también no sé si usted ha enterado de que ya el presidente de la República ha puesto en venta desde el 21 de junio del año pasado la Unidad Nacional de Almacenamiento. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener, dónde vamos a poder depositar tanta la cantidad de arroz que produce Daule, y que si ya nos venden la unidad de almacenamiento y vamos a tener que ir a un sector privado a dejar este producto? Mire, Luis, la unidad de almacenamiento que la creó el presidente Correa permitió que el precio del arroz nunca bajara a los $35. Fue creada justamente para darle un precio oficial del arroz, un precio de sustentación del arroz. Y el arroz en sus mejores momentos llegó a costar hasta $60 la saca de 215 libras. ¿Qué era lo que permitía la UNA? Cuando la UNA se llenaba, habían intercambios comerciales entre países hermanos, como por ejemplo con Venezuela. Venezuela nos enviaba uria, nosotros le enviábamos arroz. Probablemente el Estado perdía unos cuantos dólares. Sí, es probable, porque los costos de producción nuestros son superiores a los vecinos como Colombia y Perú. Pero ahí había un Estado amigo que defendía justamente pues al sector arrocero para que pueda tener estabilidad y un precio de sustentación que permita tener rentabilidad a quienes se dedican a la agricultura, especialmente al sector arrocero. Cuando llegó Moreno al poder, cerró la unidad de almacenamiento. Tiene desde el 2019 cerrada. Los agricultores han protestado. Hemos estado nosotros con los agricultores en la protesta del sector arrocero.
en el 2020 y en el 2021 el precio del arroz llegó a costar $18 la saca de 215 libras y no había quien lo comprara. Y nos dijeron que era la sobreproducción de arroz, cuando no es cierto aquello. Lo que pasaba es que se permeaba la frontera sur de Perú, se metía arroz por contrabando, llegaba hasta las piladoras, hasta los industriales, y cuando llegaba la cosecha de invierno y verano, entonces resulta que el industrial decía, no, estamos llenos y te pago a tanto, si es que quieres, y déjamelo aquí, te lo pago a 15, 20, 30 días. Y eso se debe justamente pues a que Moreno eliminó la unidad de almacenamiento. Tenemos un gran reto ahí. ¿Cuál es el reto? Yo traje a unos amigos de la Academia AITECH de Valencia, España, con justamente un buen amigo, el doctor Galo Chiriboga, que es miembro de esa academia. Tuvo la gentileza de invitar a estos españoles de Valencia. Invitamos a un grupo de empresarios arroceros, medianos, pequeños y grandes, a fin de poder ir resolviendo las problemáticas del sector arrocero. Los valencianos lo que nos dijeron es que nosotros tenemos problemas de organización. Nuestros productores están desorganizados y cada uno pelea su metro cuadrado. El primer desafío es organizarnos para poder coger la competencia de la unidad de almacenamiento o comprarla a través de un crédito con la CFN. Si estamos agrupados, si estamos asociados, no es difícil. Y ahí viene la gestión del alcalde, porque no es lo mismo que llame un dirigente agrícola a que el alcalde se empodere y acompañe a los agricultores para poder organizarlos y para poder buscar la forma de cómo tener un ente regulador del precio en el mercado. Ese es un desafío, pero vamos a hacer, tú me preguntabas, Luis, ¿cómo vamos a hacer el valor agregado? Cuando los agricultores cosechan su producto, lo entregan a las industrias arroceras. Es decir, siempre hay arroz en Daule. Si vas a encontrar todos los días del año, los 365 días del año, va a haber arroz en las piladoras. Entonces vamos a tener siempre la materia prima, porque lo que toca hacer es pagar un bodegaje para poder utilizar la materia prima. Hay piladoras que brindan justamente el servicio de bodegaje, servicio de secado, etcétera, para poder guardar. Cuando estás en época de cosecha, el precio del arroz tiende a la baja, secas el arroz, lo almacenas y esperas que pase un poco la cosecha y el arroz vuelve a subir su precio. Quienes trabajan con capital propio pueden darse ese lujo de secar y mantener el arroz embodegado. Pues la municipalidad tendrá el reto, el desafío de organizar, capacitar y crear las condiciones justamente para poder producir valor agregado de la materia prima que es el arroz. Víctor, pero ya ahorita el gobierno ya puso un ultimato a la Unidad Nacional de Almacenamiento. Ya dijo que debe de venderla lo más pronto posible. Es decir, que ya las aves de rapiña ya tienen el negocio cerrado para comprar esta unidad, que sería, como tú bien lo dices, una pena, un bien que fue creado en el gobierno de Rafael Correa para poder el precio mantenerlo, inclusive poder competir verdaderamente, que el agricultor sea beneficiado. Este bien ya está ahora sí en la parrilla y es una ansiedad de venderlo, igual que del Banco del Pacífico. Qué pena que los agricultores no se han avispado a tiempo y paren esta venta, que realmente es un perjuicio que le hacen a los agricultores. Richard. Sí, señor. Un tremendo perjuicio que le están haciendo a los agricultores. Quiero pasar a lo macro, quiero pasar a analizar contigo, Víctor, un tema que lo presentó ayer el abogado Marmalú, que ya fue parte precisamente de una proyección que tuvo el economista Rafael Correa en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Era precisamente zonificar al Ecuador. Hoy que está hablando el gatito malcriado de tener un país federal, porque el país federal es el país que necesitamos. No tendrá en su sectorcito, él quiere ser presidente, él quiere ser mamá, papá y hacerse de todo, ¿no? Bueno, pero no es el caso. El tema es que voy a presentarte una gráfica porque quiero que la analices un poco en el sentido de que necesitamos o no necesitamos comenzar a impulsar lo que yo te planteaba en un principio, que es
recoger las propuestas ciudadanas. Y está bien lo que tú estás diciendo, pero a mí sí me gustaría un poco conocer más de esto. Y aquí tengo precisamente en pantalla, vamos a colocar las zonas de planificación o las zonas horizontales que el Ecuador en algún momento trabajó en ello. Quisiera que lo vieras desde ese punto de vista como alcalde. ¿Es conveniente esto de las regiones autónomas que se están proponiendo, que se propusieron en la década ganada, pero que parece que no tuvo asidero? ¿Es necesario para empezar a trabajar con lo que tú propones, la capacitación del agro, la capacitación del artesano, porque también tiene que incluirse la artesanía? Yo veo, por ejemplo, en algún sector, creo que en Santo Domingo, vi que hay zapateros por aquí, en el mismo sector hay alguien que arregla vidrios. ¿Por qué no reglamentar toda la gente que arregla? Hacer una gran plaza grande para la gente que está en la calle trabajando, vaya a trabajar allá y uno lo va a buscar con seguridad. Hay un cajero automático, hay todo lo que uno quiera para poder ayudarle a esta gente. No sé cómo lo miras tú y quisiera que me des un criterio sobre esto, las regiones autónomas para el país. Bueno, existen las regiones autónomas en la Constitución de Montecristi, ¿eh? Por supuesto. No se la impulsó y no se logró concretar, pero también existe la zonificación, y la zonificación sí existen y funcionan hasta el momento en algunas instituciones, como por ejemplo salud, educación. Tú ves que nosotros, en Daule, por ejemplo, Daule pertenece a la zona 5. La zona 5 tiene 5 provincias del país, exceptuando Guayaquil, que es zona 8, y que recoge la gran ciudad, Durán, San Borondón y Playas, zona 8. Zona 5 es la ruralidad de Guayas, Bolívar, Los Ríos, Santa Elena y Galápagos. Es decir, las zonas por institucionalidad están funcionando. Las regiones se quedaron justamente estancadas y producto justamente de que cambiamos de gobierno y con la traición de Moreno no se siguió fortaleciendo aquello. Sin embargo, hemos escuchado ahora al abogado Nebot que con el ánimo de querer captar aceptación, atención de los medios para poder levantar un poco los perfiles de sus candidatos futuros a las alcaldías, a la prefectura, está poniendo en la palestra una discusión estéril, a mi criterio estéril, porque para poder federalizar al Ecuador hay que cambiar la constitución, porque nosotros como territorio ecuatoriano tenemos una desconcentración totalmente distinta a la de un Estado federal. Pero vamos un poco más allá, querido Richard. Si nosotros, siguiendo la idea tonta de Nebot, si nosotros consideramos que la solución es un Estado federal, vamos a crear más pobreza y desigualdad, porque, por ejemplo, Guayaquil, es un puerto principal muy comercial, que genera mucho dinero en el tema del comercio, de exportaciones, de importaciones, etcétera. Pero también lo es, por ejemplo, la Amazonía, donde están los recursos petroleros. Entonces vamos a polarizar el Ecuador. Vamos a crear la gran zona comercial, que sería la costa ecuatoriana, Esmeraldas, Manabí, Guayas, y también una zona que es la de la Amazonía, donde está la extracción petrolera. Queremos crear desigualdad, queremos aumentar los quintiles de pobreza 1 y 2, queremos que haya esa migración desproporcionada de las provincias o de los estados federales donde no tienen la misma capacidad de comercio, la misma capacidad de explotación de recursos naturales. ¿Queremos eso? ¿Ha pensado Nebot en esa situación de la migración interna, de la desigualdad? Seguramente no la ha pensado. Y por eso dije que es una idea descabellada. Lo que está tratando Nebot en una estrategia política es una estrategia política con fines electorales del 2023.
está queriendo visibilizarse, está queriendo elevar su perfil político, poniendo a discutir a comunicadores, a analistas, a políticos, para seguramente apalancar a sus candidatos a las prefecturas y las alcaldías. Sería un error ponernos a analizar cosas que no son viables constitucionalmente. La federalización del Estado ecuatoriano no es posible porque la Constitución no lo permite. Para aquello habrá que hacer una constituyente, una nueva constitución, y habrá que hacer un referéndum para poder aprobar esa idea descabellada de este cacique de Guayaquil que pretende mantener él y sus amigos de la Gallada en el negocio del Gran Guayaquil que le llaman ellos. Entonces, querido Richard, volviendo a tu pregunta, la zonificación existe en algunas instituciones, pero se quedó justamente en el papel plasmado producto del giro de timón que dio el gobierno de Moreno y que no se siguió fortaleciendo aquello. De haber seguido, sí, en estos momentos, seguramente en estas elecciones próximas seccionales, deberían haberse elegido gobernadores por votación popular, como lo ordena y lo manda la Constitución de Montecristi. Indudablemente que sí, y que yo sí creo que si es que en estas próximas elecciones la Revolución Ciudadana capta, porque hay que estar claros, Víctor, si la Revolución Ciudadana capta concejalías, alcaldías y prefecturas en su mayoría, yo diría que un 80%, frente a la debacle que tiene Lasso, frente a la debacle que tiene el social cristiano que hoy pretende queriéndose dar imagen con eso de querer federalizar al Ecuador. Bueno, la Revolución Ciudadana captaría en la mayoría del país las alcaldías, prefecturas y concejalías. Pero depende de eso comenzar a trabajar ya en la sostenibilidad de una presidencia de la República para las elecciones 2025. Porque si no se capta, si la gente se divide, porque hay un problema y hay que ser honestos, hay gente que está infiltrada ahí dividiendo. Y hay muchos que están dividiendo porque están resentidos que no le han dado un puestito, que no le han dado esto. Y yo creo que no es el momento. Lo mismo decía el presidente Correa, este no es el momento de sacar los trapos al sol, sino de ganar las elecciones para después que se haya ganado las elecciones, ahora sí, haga un ring, como dice Lucho Flores, y aquí vamos con puñete a dar, porque así tiene que ser, casa adentro. Pero ¿qué va a pasar si es que no se captan esas alcaldías y esas prefecturas? Eso me preocupa notablemente, Víctor. Mira, Richard, yo creo que tenemos un gran desafío al interior del partido político. Primero tenemos que aprender de nuestros errores del pasado. Jorge Glass está encarcelado injustamente, sin pruebas, por la fuerza de las circunstancias, porque Moreno quería la vicepresidencia y tienen a un vicepresidente electo constitucionalmente, sin pruebas, en un juicio espurio, con violaciones a las garantías procesales, y está en este momento en prisión. Un perseguido político, Jorge Glass. Pero ese espíritu combativo, revolucionario, inquebrantable de Jorge, nos tiene que dar la energía, y esa energía debe ser nuestra fuerza motriz para soportar justamente esos embates de la derecha que nos quiere dividida, nos quiere partidas, etc. Y ahí hay algunos elementos, podría decirse, que están justamente, digamos que, auspiciando ese tipo de reclamo, de rechazo, de divisionismo, etc. Yo creo que es hora de tomar decisiones y de unirnos y fortalecernos. Es importante que ganemos juntas parroquiales, concejalías rurales, concejalías urbanas, alcaldías y prefecturas a nivel de todo el país. Pero también es importante mirar con quién se ganan esas alcaldías, porque en este momento muchos de los oportunistas, muchos de los bailarines políticos le están apostando a la Revolución Ciudadana porque ven un partido político fortalecido. Y recuerda tú, Jaime, que en la consulta mañosa del 7 veces sí, que fue inconstitucional, que engañaron al pueblo, justamente muchos de esos personajes políticos que apoyaron la consulta popular, que le tiraron huevos al presidente Correa, que lo insultaron, que lo trataron de corrupto, de ladrón, de sinvergüenza, etcétera, hoy por hoy aspiran a ser candidatos en nuestras líneas, en nuestras filas de la Revolución Ciudadana. Yo creo que es momento también de la valoración, con quién se participa y con quién se gana, porque ¿de qué sirve que ganemos nosotros alcaldías, prefecturas, concejalías, si a la vuelta de la esquina nos van a traicionar
como lo hizo Moreno en el pasado. Y ya conocemos las consecuencias nefastas, no solo para los correístas, sino para el pueblo ecuatoriano, porque tanto llamaron a la descorreización, que tiene un estado blandengue, débil, inseguro, sin empleo, aumentando los quintiles de pobreza, de desigualdad, entre muchas otras cosas. Se está destruyendo la obra pública de Correa. Acá tenemos muchas obras que se están destruyendo. La una, cerrada del 2019. La vivienda fiscal de los policías, sin mantenimiento. Los UPCs, sin mantenimiento. Los patrulleros, sin mantenimiento. Y muchas otras cosas que se hizo en el gobierno de Correa que se están destruyendo. Todo eso solamente por odio a un líder que ha demostrado capacidad no solamente a nivel del Ecuador, sino que también es aclamado a nivel del mundo por su capacidad técnica, económica, política. Y qué bien que nosotros los ecuatorianos tuvimos la oportunidad de tenerlo como presidente 10 años. Hay que crear las condiciones para poder volver a recuperar el poder político en favor del pueblo. La Revolución Ciudadana, Jaime y Luis, es un proyecto político que nació del pueblo para servir al pueblo. Y eso es lo que debe motivar a escoger a los candidatos. Candidatos probos, leales, con convicción, con ideología, con luchas, con causas. No esos camiseteros que aparecen cada 4 años a ver en qué partido les toca o qué partido le dan chance o con qué partido pueden ganar las elecciones. Yo creo que hay un desafío, un gran desafío para nuestra compañera Marcela Guiñaga, que es quien es la presidenta del partido. Le toca difícil. Mi solidaridad con Marcela, porque no es sencillo escoger 221 candidatos a alcaldes y 24 candidatos a prefectos. Entre cantones y provincias donde tenemos 4, 5, 6 precandidatos internos y en algunos casos invitados, como en el caso, por ejemplo, de Guayaquil, que se invitó a Aquiles Álvarez. He podido revisar en algo su perfil. Consideramos que es un joven que tiene al menos madera para poder ir en la contienda política y sobre todo que está alineado con el proceso de la Revolución Ciudadana. Pero también tenemos que seguir valorando y escogiendo bien a los cuadros en el resto del país a fin de que una vez que se ganen las elecciones no tengamos que lamentar como lamentamos con Moreno cuando llegó a la presidencia de la República y la derecha lo captó, el Fondo Monetario lo captó y hemos visto cómo el Ecuador lo han regresado 30 años al pasado. Definitivamente, 30 años que no se van a poder recuperar fácilmente, sino con un proceso que es un poco difícil. Y sí, Marcela la tiene dura porque hay mucha gente infiltrada que también la está tildando de traidora, la está tildando de todo. Esperemos que Marcela también haga un poco más el ejercicio de la comunicación con los medios digitales, que son los medios que estamos llevando la verdad a la ciudadanía. Porque parece que para Marcelita también solo existe Coavisa, Teleamazonas, también estamos nosotros. Y la Revolución Ciudadana no es un medio de comunicación, es un movimiento, es un partido político. En los medios de comunicación tenemos las puertas abiertas y ojalá lo que trajiste a colación, Víctor, sea partícipe o sea factible para que Marcela esté en los medios digitales. Yo le he mandado unas 20 invitaciones y yo creo que ni siquiera las mira o la persona que le lleva la agenda no las mira, porque la estamos invitando para que le diga a la ciudadanía por qué están hablando de otra manera de ella, para que aclare esos temas, porque a nosotros nos sigue mucha gente de a pie, tú lo sabes, Víctor, muchísima gente de la Revolución Ciudadana, porque este es un canal revolucionario. Entonces, no hay canales que digan, yo soy de derecha y yo soy de izquierda. No, todos dicen, nosotros somos éticos, no pertenecemos a ninguno de nosotros. Mentira. Todos los medios de comunicación, o eres de derecha o eres de izquierda. Nosotros decimos, y hasta Google nos tiene ahí, medio de comunicación. Tú dices, buscas Hecho de Ecuador, medio de comunicación de izquierda. Así nos pone. Así nos pone, ¿no? Así nos etiquetan. Con el socialismo, identificado con el socialismo del siglo XXI. Googlea más tarde y vas a ver que así nos encuentra. Pero en buena hora, porque somos ejemplo para el mundo, como un país que venía de 2 derrocamientos de presidente con una inestabilidad económica, inseguridad jurídica, nos habían hecho creer que éramos hasta ingobernables. Y en la década ganada de Rafael Correa tuvimos 10 años
de progreso, paz, prosperidad y derechos, sembrando de obras el país. Y eso se le denominó a nivel internacional el milagro ecuatoriano. Le decían el jaguar de Sudamérica por su crecimiento constante, no solamente en la parte de obra física, sino también, sobre todo, en la parte de inversión social, donde en este momento prácticamente no se invierte un centavo, donde la familia ecuatoriana está desprotegida, está sin derecho a la educación de calidad, sin derecho a la salud de calidad. En la pandemia, si no hubiésemos tenido los hospitales que dejó Correa, que le llamaron elefantes blancos, antes de la pandemia, imagínate la cantidad de lamentables vidas que se hubiesen perdido. Ante aquello tenemos un reto y un desafío. Desde los gobiernos autónomos descentralizados, tenemos que ganar las elecciones seccionales del 2023 para poder prepararnos a recuperar el poder político del gobierno central y poder decirle a los ecuatorianos: aquí estamos nuevamente. Si estamos mejor, tenemos que volver a estar mejor, mi querido Richard y querido Luis. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.